Imagina vivir cada día con el eco de un reloj que te recuerde el tiempo que se escapa. Así es la vida de Jonathan Larson en Tic Tic Boom. En el corazón de Nueva York, con la ciudad como telón de fondo, este joven compositor está a punto de cumplir 30 años y se enfrenta a la realidad de sus sueños no realizados. Sin spoilers, déjame llevarte a través de su viaje lleno de música, pasión y lucha contra el tiempo. En el bullicioso y frenético Nueva York de los años 90, Jonathan Larson es un joven compositor que sueña con dejar su huella en el mundo del teatro musical. Mientras trabaja como camarero en un restaurante, Jonathan se dedica cada momento libre a su ambicioso proyecto, un musical titulado Superbia, que espera revolucionar Broadway. Sin embargo, el tiempo se convierte en su mayor enemigo. Con su 30º cumpleaños a la vuelta de la esquina, Jonathan siente el peso del reloj y la presión de lograr algo significativo antes de que sea demasiado tarde. Jonathan vive en un pequeño apartamento en el barrio de Soho, compartiendo su espacio y sus sueños con su mejor amigo Michael. Michael, un ex actor que decidió abandonar su carrera artística por una vida más estable y lucrativa en la publicidad, es el perfecto contraste de Jonathan. Mientras Jonathan lucha por su pasión y su arte, Michael disfruta de los beneficios de una vida más convencional y segura. Esta dicotomía entre ambos refleja una de las tensiones centrales de la película, la lucha entre seguir los sueños y la necesidad de seguridad y estabilidad. En el plano romántico, Jonathan está en una relación con Susan, una bailarina talentosa que también siente la presión del tiempo. Susan ama a Jonathan, pero empieza a cuestionarse si su relación tiene futuro. Ella desea una vida más estable y considera la posibilidad de mudarse fuera de la ciudad para encontrar un trabajo más seguro y una vida más tranquila. Este conflicto pone a Jonathan en una encrucijada emocional, elegir entre su amor y su carrera, entre su arte y una vida más predecible. Mientras Jonathan se esfuerza por completar Superbia antes de su importante taller de presentación, enfrenta una serie de obstáculos y contratiempos. Las expectativas son altas, y Jonathan siente la constante presión de no estar a la altura de sus propios sueños. Los ensayos son intensos, y cada pequeño contratiempo se siente como un golpe devastador. Sin embargo, la pasión de Jonathan por su trabajo es innegable, y su determinación lo impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. A lo largo de la película, el tic-tac del reloj se convierte en un símbolo omnipresente del paso del tiempo y de la urgencia que siente Jonathan. Su lucha por terminar su musical a tiempo se convierte en una metáfora de su propia lucha interna por encontrar su lugar en el mundo y por realizar sus sueños antes de que el tiempo se agote. La música y las canciones que Jonathan crea no solo reflejan su talento, sino también sus miedos, sus esperanzas y sus deseos más profundos. En medio de este torbellino de emociones y desafíos, Jonathan recibe el apoyo y la inspiración de figuras importantes en su vida, incluidos sus amigos del mundo del teatro y sus mentores. Estos personajes secundarios aportan profundidad a la historia y muestran la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo en el camino hacia el éxito. Tic Tic Boom no es solo una historia sobre el arte y la música, sino también una reflexión profunda sobre la vida, las decisiones y los sacrificios que hacemos en la búsqueda de nuestros sueños. La película, dirigida por el talentoso Lin-Manuel Miranda, captura la esencia de lo que significa ser un artista apasionado en una ciudad que nunca duerme. Mientras Jonathan se acerca al clímax de su viaje creativo, se enfrenta a una revelación que cambiará su vida para siempre. De verdad, Tic Tic Boom es una película que o te saca de una depresión y te inspira a motivarte, o te hunde por completo. La línea es muy delgada. Y créeme, si tú alguna vez has soñado en grande, has sentido que el tiempo se te escapa, que tus amigos progresan más rápido que tú, esta película es para ti. En esta podemos ver lo duro que puede llegar a ser la vida aún siguiendo tus propios sueños. Ya saben, como muchos te dicen, si quieres vivir bien, si quieres vivir tranquilo y si quieres vivir feliz, sigue tus sueños, haz lo que te gusta y todo va a estar bien. Pero en esta película te muestran que a veces no es tan así. Y apuesto que muchos de nosotros, al igual que Jonathan, hemos dado muchas cosas por sentado, creyendo que a lo mejor por terminar una carrera vamos a salir y vamos a encontrar un buen trabajo y vamos a ganarnos el respeto de todos, sintiendo que somos la próxima estrella del fútbol y que vamos a revolucionar el mundo. Pero cuando nos enfrentamos a la dura realidad, nos damos cuenta que todo en lo que hemos trabajado al mundo en realidad no le importa, y que por más que hagas y lo des todo y pongas todo tu esfuerzo en algo, nunca va a ser suficiente. Siempre tienes que hacer algo más. Por eso les digo que con esta película o agarran la suficiente inspiración para seguir sus sueños y motivarse, o se hunden en una completa depresión. Hay un balance perfecto entre superación personal y la cruda realidad que se demuestra en esta película. Y es por eso que me encanta Tic Tic Boom. Porque aparte de retratar la vida de un famoso compositor de Broadway, y ya saben que a mí me encantan los biopics, retrata la cruda realidad de lo que es seguir tus sueños. Cómo a veces dejas amigos, pareja,
familiares a un lado con tal de conseguir tu objetivo. ¿Cómo es que puedes llegar a sobreexplotar tu cuerpo con tal de conseguir lo que quieres? Cuestionarte si el camino que estás siguiendo en verdad es el correcto o tienes que desistir, porque esto le pasa mucho a Jonathan en la película. Se le presentan muchas oportunidades y también muchos obstáculos con los que él se cuestiona si en verdad vale la pena seguir sus sueños o debe dejarlo ahí. Como cuando su novia le ofrecen un muy buen trabajo en la ciudad, un trabajo con el que fácilmente podría mantener a los dos, comprar una casa, un buen carro, o cuando Jonathan se da cuenta que podría ganar muchísimo dinero simple y sencillamente haciendo jingles para compañías gigantes, algo que para él es un insulto a su talento. Descubre que puede vivir de ello sin necesidad de esforzarse tanto por un musical que a lo mejor y ni siquiera pega. Cuando su mejor amigo le cuestiona si en verdad el mundo lo que necesita es más arte, más artistas, o incluso cuando se le va la luz un día antes de terminar su canción clave para la presentación de su musical. Amé ver todos los obstáculos por los que pasa Jonathan, porque sinceramente te deja pensando cuántas veces yo he dejado algo atrás simplemente por comodidad. Jonathan bien pudo haber dejado sus sueños por un trabajo de oficina que le daría para sobrevivir. No se preocuparía más por los retrasos del pago de la luz y de la renta. Dejaría de matarse todos los días atendiendo clientes en una cafetería, pero decidió seguir, y eso es lo que te muestra la película, lo que realmente es dar tu propia vida por tus sueños. Aunque a veces estos no sean bien pagados, vivir de lo que te llena siempre va a ser cómodo a pesar de las adversidades. A final de cuentas llegamos a este mundo sin saber el porqué de las cosas y nos iremos con el legado que hayamos dejado en nuestras vidas, pero que a lo mejor en los próximos 100 años ya nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda ni siquiera que existimos. ¿Vale la pena sacrificarme tanto por algo que en el futuro no va a importar? ¿Vivir cómodo o vivir feliz? ¿Es tan difícil tener las dos? De verdad que Tic Tic Boom es un viaje completo de emociones que no te puedes perder. Ya hablando un poco más de detalles técnicos, la manera de cantar de Andrew Garfield en esta película es espectacular, porque sí, él es el protagonista, quien interpreta a Jonathan Larson, quien fue el famoso director de Broadway más conocido por su obra de Rent, quien falleció justamente antes de ver toda la fama que iba a tener. Primero fue con Superbia, luego su musical de Tic Tic Boom, que fue con el primero que entró a Broadway, es el que nos presentan en esta película. Y después hizo Rent, un musical que es muy famoso en Broadway, pero que Jonathan Larson murió justamente antes de ver el éxito que generó ese musical. Una situación o juego del destino un tanto graciosa, si lo podemos ver así, porque Jonathan persiguió toda su vida la fama. Él quería llegar a Broadway, ser un director reconocido, y justamente cuando iba a lograrlo, muere sin poder ver todo lo que quiso, toda su fama, toda la gente alabándolo por su musical de Rent. Entonces esta película representa muy bien su vida, da muy bien el mensaje, los escenarios que presentan ahí son muy buenos, son increíbles, son espectaculares, de verdad te transportas a los 90s en Estados Unidos. Las actuaciones también son buenísimas, la historia tiene un muy buen drama, aunque a lo mejor justamente no fue así como pasó, logran meterle un drama que te engancha en la película y que junto con el soundtrack te sumergen en esta vida, en esta pasión de Jonathan Larson. Tú estás al borde del asiento esperando a ver cómo va a terminar su musical de Superbia, en el que lleva trabajando 8 años y con el que piensa entrar a Broadway a el estrellato. Pero lo que más me gusta a mí de esta película, y ya lo he dicho mucho en este video, es el mensaje de seguir tus sueños. Por más que puedas vivir seguro y estable de algo que no te gusta, siempre serle fiel a tus valores y a quien eres es más emocionante que cualquier otra cosa. De verdad, Tic Tic Boom es una película que te recomiendo ver, disfrutar, darle una oportunidad. Aunque es un musical, vale mucho la pena. Mucha gente no quiere ver películas porque dicen que no les gustan los musicales. Creo que es por este cliché que se quedó mucho de High School Musical, que todos quedaron como traumados de musicales. No, pero creo yo que los musicales es lo más completo en la industria del cine. Claro, un buen musical, ¿verdad? No te voy a decir que High School Musical es una buena película, pero La La Land, Tic Tic Boom, Whiplash son películas que juntan buenas actuaciones con buena historia y con un buen soundtrack. O sea, la música de la película, el musical, la música que acompaña la película hace que todo literalmente es combinar todo el arte, la escritura, la actuación, la música, los escenarios, la fotografía. Es increíble, te deja momentos memorables, realmente son obras de arte que te estás perdiendo. Y bueno amigos, esta es la recomendación de la semana. Si les gustó ya saben que pueden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna otra recomendación, ningún otro video.
Ya saben que aquí subo reseñas de películas, reacciones a trailers, datos curiosos del cine y uno que otro chismecito del medio. El video anterior de Babylon tuvo un increíble recibimiento, muchas gracias por todo el apoyo que le dieron. Y ahora les digo a ustedes, si quieren que recomiende alguna serie o película que a ustedes les encante, que digan, esta es una joya que todo el mundo debe de ver, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Así como su opinión de Tic Tic Boom si es que ya la vieron. Muchos me dejaron sus comentarios en el video de Babylon. Y igual aquí, si ya vieron Tic Tic Boom, déjenme aquí abajo sus comentarios. Vayan a verla, está en Netflix y regresan a comentarme qué les pareció esta película. Si les gustó, si no les gustó, si les pareció aburrida, si encontraron la motivación que necesitaban o si cayeron en depresión por de la película. Aquí el chiste es llenarnos de opiniones de películas para que la gente tenga más referencias al momento de querer ver una película. Como en Mercado Libre, puedes ver un buen producto, pero casi siempre nos guiamos en los comentarios para comprar algún producto. Así que hay que tratar de lograr eso aquí. Cuéntame aquí abajo, ¿qué te pareció? Y bueno amigos, una vez más, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.